Con todo el esfuerzo del mundo saco mis permisos, hago todas las vueltas para abrir la tienda y día 1 abro los portones y al día 3 me abren una tienda exactamente igual al frente. La empresa siempre te va a hablar, uno tiene que saber escucharla. Nosotros fuimos la primer clínica con tener la certificación de manejo amigable en gatos en Centroamérica. Tú no eres la empresa y la empresa no eres tú. Si tú te mueres, la empresa sigue, si la empresa se muere, tú sigues. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, a cuenta de que es tu empresa, revuelves todo y mucha gente fracasa por eso, porque al final, no me paga un salario, pero le estoy sacando 1 millón de colones a la empresa. Hola, bienvenidos a un episodio más de Trading Ants Podcast. Recuerden que no hacemos ningún tipo de red de mercadeo y enseñamos trading real. Nos pueden seguir en Instagram como Trading Ants. Hola, bueno, hoy estamos un día más por acá. Ojalá que estén escuchando un montón los episodios. Si tal vez no se les salió el primer episodio por ahí o han visto unos cuantos, ya tenemos bastantes episodios. De hecho, ahorita antes de empezar estábamos hablando que ya llevamos una cantidad chivísima, todo el año pasado casi grabando. Entonces, aquí, digamos, si lo están viendo en YouTube, pueden ver como la lista de todos los episodios. Si no, también en Spotify pueden buscarlos por ahí. Entonces, bueno, hoy estamos un día más por acá. Los episodios pasados estuvimos nosotros hablando de un tema que creo que era súper importante para el momento, que era el tema de cómo iniciar el año, ¿verdad? De una buena manera, con los hábitos y con todo eso. Hoy queremos volver al tema de los invitados. Y bueno, ya han visto que a veces tenemos invitados que son traders, que nos cuentan sus historias de ultratumba, ¿verdad? Que a veces decimos como traders, pero también nos ha parecido súper importante e interesante traer historias de emprendedores, porque creo que va mucho de la mano, ¿verdad? El tema de iniciar en el mundo del trading o ser emprendedor, siempre hay muchas dificultades, muchos aprendizajes, anécdotas y todo eso. Entonces el día de hoy traemos una historia de una emprendedora, que en este caso se llama Ivana, que bueno, por acá está con nosotros. Ivana tiene aproximadamente ya 10 años, nos contaba de experiencia en el tema del emprendimiento, de todo eso, ¿verdad? De echar a perder, ir aprendiendo. Entonces creemos que nos puede contar una historia súper chiva. Entonces por acá estamos con Ivana. Hola, ¿cómo estás? Hola chicos, súper agradecida y feliz de acompañarlos el día de hoy. Y bueno, como dice Andrés, la idea es venir a contarles un poquito, ¿verdad? De los aciertos y desaciertos que llevan este camino del emprendimiento. Gracias. Entonces, bueno, digamos, qué interesante, ¿verdad? Bueno, 10 años no son para nada en vano. Creo que se aprende demasiado. Y ahora estamos hablando de un par de historias ahí que es parte de todo lo que queremos contarles. Pero creo que lo más importante, como para que vayan conociendo a Ivana, también es que nos contes, así como primera pregunta, ¿quién es Ivana? ¿Qué le gusta hacer? ¿A qué se dedica? Contanos un poquito de eso como una introducción. Bueno, creo que la introducción clásica sería que soy veterinaria, ¿verdad? Porque cuando te preguntan qué haces o quién eres, diría que soy veterinaria, pero bueno, creo que hay mucho más que eso. Creo que soy una persona necia, bastante terca cuando quiero algo desde niña. Me considero perdidamente enamorada de los animales y específicamente de los gatos. Ustedes que me conocen y tienen a su gordita saben que uno pierde la cabeza por los gatitos. Y creo que esa misma pasión, ese mismo sentimiento que desde niña lo traigo, era la típica niña que llegaba a la casa con una caja y traía gatitos simplemente sin permiso, ¿verdad? En la mochila. Creo que ese sentimiento que ha sido tan fuerte y se ha mantenido a lo largo de mi vida y creo que realmente nunca se me va a ir, me llevó a estar donde estoy el día de hoy. Soy una persona bastante hiperactiva, me muevo mucho, me gusta el ejercicio y bueno, creo que por ahí ya luego Andrés les puede contar cómo los conocí a los chiquillos, les tengo mucho cariño en todo lo que es la parte del ejercicio y del movimiento. Me gusta mucho viajar y bueno, también luego les contaré un poco cómo se juntó esta pasión de viajar con lo que hago. Todo se ha hecho como un gran todo, ¿no? Entonces, básicamente, pues, por ahí les puedo decir quién soy. Ok, súper bien. Buenísimo. Bueno, yo también soy fan de los gatos, amante de los gatos. De hecho, ahora que lo decías, que vacilón, porque yo cuando estaba en la escuela, me acuerdo una vez que había una gatita de la escuela, digamos, llegó ahí. Típico. Y parió ahí, tuvo como 3 gatos y yo me llevé los 4 gatos para mi casa. ¿Cuántos años tenías? Y su mamá. O sea, tenía como 10 años. Y yo, mami, es que es como jamás, o sea, ya aquí hay gatos. En ese momento llegamos a tener 7 gatos en la casa. Y ahí fue donde yo me di cuenta, sí, claramente me encantan los gatos. Total. Y eso no es para todos. O sea, la mayoría le gustan los perros, pero bueno, está bien. Sí, yo tengo una teoría con eso y es que si ves a las personas que no les gustan los gatos siempre tienen
lastimosamente como todos estos tabús, ¿verdad? Que no, que el gato es traicionero, no, que el gato es frío. ¿Has tenido un gato? No, ok, tenlo, tienes tarea. Cuando Total. tengas un gato me cuentas, ¿verdad? La gente la pierde. Bueno, a Andrés le pasó. Ajá, exacto. O sea, yo me siento súper identificado porque, digamos, nunca había tenido un contacto directo con gatos, en realidad. Ningún familiar ni así tenía. Siempre éramos como team perros todos. Claro. Y yo decía, no, es que los gatos se ven como, no sé, muy raros, como que odian a la gente y todo. Y que va, o sea, es como vos lo decís, totalmente eso es mentira. Y a veces hay gatos que son más cariñosos de lo que puede ser un perro, Así inclusive. es. Lo que pasa es que es un lenguaje del amor diferente, ¿no? O sea, se expresan totalmente diferente y a veces, y bueno, y eso es también algo importante que me motivó en algún punto, incluso a nosotros a nivel de carrera y demás, siempre se compara el gato con el perro. Y como decía un profesor que muy sabio, decía que comparar un gato con un perro es como comparar a un caballo con una vaca. No se parecen en nada. Son especies totalmente diferentes, con necesidades totalmente diferentes, pero que siempre hemos metido en un mismo saco. Y por eso, al comparar el amor del gato con el perro, no se parece en nada. Sí, para nada. Nada que ver. Sí. Ok, y bueno, entrando ya así como en tema, nos gustaría saber como que nos cuente cómo ha sido todo este proceso de entrar al mundo del emprendimiento, que sabemos que es súper difícil. Es apasionante para las personas que le gustan hacerlo, pero es demasiado retador también. Entonces, nos gustaría que nos cuente como desde el inicio, como qué fue lo que la motivó a decir, voy a hacer un emprendimiento o no voy a hacer la típica, bueno, estudié veterinaria y voy a trabajar para alguien más, sino decir, lo voy a hacer por mí y para... Bueno, quiero que nos cuentes como qué te motivó a hacerlo en realidad. Claro, bueno, creo que cortando un poco como la historia a la mitad para irnos como en este punto en el que decidí emprender, creo que, vamos a ver, vengo de una familia de emprendedores y empresarios desde Venezuela, yo soy de Venezuela, y creo que esta línea vino por la parte de mi mamá y de mis abuelitos. Ellos en su momento fueron inmigrantes también. Mi familia materna, yo soy un arroz con mango. Mi familia materna son originarios de Ecuador, mi familia paterna de Portugal y yo nací en Venezuela. Entonces somos como todo el mestizaje, toda la mezcla vacilona. Entonces, pues a cada generación le tocó emigrar, en el caso de mis abuelos a Venezuela y en mi caso a Costa Rica. Inicialmente cuando yo vine a Costa Rica vine a estudiar y la idea era devolverme, pero por obvias razones y situación, digamos, económica y política del país, pues no fue posible luego volver. Entonces fue muy interesante porque yo no la tenía clara. O sea, yo al año 1 o 2 de haber empezado la carrera, sí me propuse y, digamos, ir a una clínica y aprender todo lo que era el mundo real, ¿verdad? Lo que no te enseñan en la universidad. Entonces, en esta clínica, que siempre voy a estar agradecida, me abrieron las puertas y yo practiqué mucho. Entonces, conforme iban pasando los años, me iban dando más libertades, adquirí muchas habilidades prácticas, habilidades también de cómo se maneja un cliente, cómo hay una, ¿verdad? Digamos, estas crisis que nunca, jamás te lo van a enseñar en la U. ¿Qué pasa? Que cuando ya yo egreso de la universidad y ya toca llegar al mundo real y toca la situación de que ellos decidir si me contrataban o no, porque la idea era quedarme en esta empresa, por mi situación migratoria yo no podía trabajar legalmente. Entonces, esa situación fue la que también me impulsó, porque no fue algo que yo dije, bueno, sí, me gradúo. O sea, yo no tenía un plan establecido. ¿Qué pasa? Que cuando me gradúo y digo, ok, no puedo volver a mi país por claras razones, no puedo trabajar para alguien en este momento, porque quizás mi idea era arrancar trabajando en alguna empresa, tener una visión quizás más clara y arrancar luego con un emprendimiento, porque de ahí vengo. O sea, mi familia ha sido siempre de emprender. Pero en este punto es cuando ya yo digo, bueno, estaba en una encrucijada, ¿qué hago? Pues ahí solicité, bueno, hablé con mi mamá, tuvimos una reunión familiar, la situación económica en Venezuela estaba súper compleja, pero, y yo siempre agradeceré, siempre mi pilar ha sido ella. Ella me dijo, bueno, la cosa está complicada, yo tengo este ahorro, yo voy a ser tu prestamista, o sea, tu socia capitalista inicial, pero yo necesito esto de vuelta en 6 meses, porque en 6 meses yo eventualmente también me voy a ir a Costa Rica, ¿no? Entonces, ahí fue cuando se dio, punto ¿verdad? importante. Entonces, vos te viniste a solas acá. Sola, sí. Wow, sí. Sí. A darle así, sueño, en vez de sueño americano, sueño costarricense. Bueno, ¿y cuántos años? ¿Cuántos años tenías en ese momento? Tenía 19 años. Wow. Sí, me vine solita. De hecho, fue muy interesante porque yo inicié administración de empresas en Venezuela y en el primer semestre dije,
esto no es lo mío. A nivel de carrera, o sea, no me veía, pero bueno, vean que igual me encuentro actualmente administrando una empresa, ¿no? Sí, claro. Exacto, pero creo que ahí fue como ese punto. Sí, yo mis primeros 5 años estuve sola en el país y afortunadamente ya ahora mi familia está acá. Ok, entonces, bueno, decías por ahí que entonces, digamos, el trato fue que tu mamá te daba como ese préstamo, que también, ¿verdad? Es una responsabilidad súper importante. Claro. O sea, es como, no puedo fallar, tengo que ver, porque no es como ni siquiera, o sea, yo creo que a veces pedirle prestado a los papás o a un familiar es hasta mayor la responsabilidad de pedirle a un banco, porque o sea, usted no le puede huir, no le puede no contestar a su mamá las llamadas, ahí está, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue para vos, verdad? Como esa, digamos que no oportunidad de fallar, tener que ponerle un montón, ¿cómo, verdad? ¿Cómo lo sobrellevaste, por así decirlo? Bueno, lo sobrellevé bajando peso a 45 kilos, quedándome casi calva del estrés, ¿verdad? Porque vamos a ver, no era tener un mono en la espalda, era tener un gorila. O sea, yo tenía la responsabilidad de este ahorro familiar, de un compromiso, ¿verdad? De que ella tuvo la confianza en mí, como dices tú. Aparte de eso, yo no tenía la opción de pedirle a un banco. O sea, no había forma porque no tenía ni siquiera una situación migratoria estable. Entonces, pues, fue como, bueno, o hago esto o hago esto. Todo o nada. Y no puedo fallar. Esa fue una frase que casi que me la tatuó en la frente, de que no podía fallar, porque al final de cuentas sabía que en un tiempo límite tenía que devolver este dinero. Entonces, bueno, prácticamente con ese monto arranqué, conseguí una casa para alquilar. Lo interesante es que era una casa muy grande y yo solo ocupaba una, digamos, no sé ni cuántos metros cuadrados, o sea, un área muy pequeñita, porque inicié con la idea de hacer una tienda de mascotas y un hotel de mascotas. Porque, dato curioso, yo el negocio lo inicié un año antes de graduarme, entonces tampoco podía ejercer como veterinaria porque no estaba colegiada. Y aquí viene un gran plot twist de la historia. Yo, con todo el esfuerzo del mundo, saco mis permisos, hago todas las vueltas para abrir la tienda y día 1 abro los portones y al día 3 me abren una tienda exactamente igual al frente. No puedo creerlo. Cruzando la calle. Sí. No. Sí, cosas que le pasan a Ivana. Sí, es como decir, no es lo mío. O sea, usted puede haber dicho, voy a ver cómo le vuelvo la plata a mi mamá y busco otra cosa. Acabó. Y ya, ¿verdad? Ahí termina la historia. Exacto, entonces sí, de verdad. Y así como esas cosas pasaron miles, ¿verdad? En este proceso, pero no, o sea, no había forma de echar para atrás. Yo tenía, o sea, un solo propósito y era darle para adelante. Y nuevamente, algo que me sirvió mucho cada vez que sucedían como este tipo de cosas, o incluso cuando lo conversé con ella, yo le decía, mamá, pero, o sea, ¿cómo yo, en toda esta área no hay una sola tienda? Y cuando yo decidí abrirla, justamente, ¿verdad? Y, o sea, tengo, bravo, porque recuerdo cuando le llamé, le dije, mamá, tengo una mala noticia, ¿verdad? Estás embarazada. Y yo, no. Peor. Lo que siempre piensan las mamás, ¿verdad? Sí. Y yo, no. Me abrieron una tienda al frente. Me dice, ajá. Y yo, bueno, que me abrieron una tienda al frente. Ajá, ¿cuál es el problema? Y yo, bueno, okay. No. Me dice, buenísimo, para que te pongan las pilas. La competencia es excelente. Y yo, qué buena mentalidad. Sí, ella es una bárbara. Ella es un tiburón de los negocios. Pero bueno, definitivamente esta situación que me incomodó tanto, al final de cuentas me hizo crecer de forma acelerada porque yo tenía que diferenciarme de la competencia, porque en ese punto estábamos a un mismo nivel. Claro. Yo sabía que ya una vez arrancara con servicios veterinarios iba a ser otra cosa. Pero ¿Y ahí qué hiciste para diferenciarte de la otra? O sea, es que no están en la competencia, digamos, como, sí. no, por ahí, o sea, o en redes sociales, porque, digamos, Sí, porque al final a veces siempre dicen como, no, por plata, es más barato. Sí. O sea, entonces como es más barato, claro, me voy aquí. Eso es lo que pasaba. Decían, ¿cuánto cuesta esto? No, al frente cuesta 400 colones. A ver, no juzgo a nadie. Si solamente das 10 pasos y al frente está más barato, como que, ¿por qué comprarlo acá, no? Porque al final de cuentas no era un servicio, era un producto, lo que yo estaba ofreciendo en ese momento. Y bueno, pues ahí también se dio como esta chispita. A ver, yo ya lo traía desde la universidad, por lo mismo que les decía, que el gato y el perro siempre iban en el mismo saco y yo como amante de los gatos decía, no, o sea, es que no se parecen, ¿verdad? Y quizás yo preguntaba, ¿y para los gatos? Dale la mitad, no, lo mismo. E incluso recuerdo un curso en específico en el cual nos enseñaban a manejar gatos. Y fue una cosa súper compleja porque te enseñaban a agarrarlos del cuello, a hacerle una llave, a poner el termómetro, ¿verdad? Ya saben por dónde. Y se me ocurrió en esa práctica llevar a mi gato. Entonces la práctica la hicieron con mi gato. Y ahí yo dije, esto no está bien. O sea, no puede ser que así nosotros tengamos que tratar a los gatos. Bueno, al día de hoy yo doy un curso específico para manejo amigable de los gatitos en la universidad. Pero bueno,
El punto es que cuando se da esto, es cuando dije, bueno, aquí hay una oportunidad de crecimiento. Definitivamente tengo que diferenciarme, pero tengo que ir paso a paso. Primero, poder ofrecer el servicio veterinario. Yo en un año no puedo. Entonces le decía a mi mamá, bueno, en este punto, ¿qué? Contrata a una doctora. Y yo, sí, la verdad, puede contratar a una doctora a medio tiempo. Y así arrancamos. Y de verdad que ella fue una bendición porque al final de cuentas yo traía mucho... Pero ojo eso, ¿verdad? Se puso otra responsabilidad todavía más difícil. Estaba viendo a ver cómo pagar el préstamo y ahora tenía que pagar un salario tras de todo. El primer Tenía que salir bien. Sí, o sea, cada vez era más atada la soga, digamos. Exacto. Y algo muy bonito, una frase que ella me dijo en algún punto de mis 300 millones de crisis que tuve en este proceso, fue que la empresa siempre te va a hablar y que uno tiene que saber escucharla. Entonces, cuando la empresa tiene una necesidad y te dice, hey, tienes que mejorar esto, necesitamos un colaborador más, escucha atentamente y pues ponte a trabajar en eso, ¿no? Y definitivamente ella me decía, bueno, es que tú como tienda no vas a sobrevivir, necesitamos, ok, sí, dale. Y bueno, y arrancamos a todo lo que fue la parte de veterinaria, pero nuevamente ahí entrábamos a competir con todas las clínicas veterinarias que en realidad son un montón. Y pues luego ya surgió la etapa de especializarme en el área de gatitos. Sí, que ese es el gran diferenciador en realidad, ahorita, en este momento. Bueno, en el mercado, me imagino. Sí, porque, bueno, de hecho, hablándolo con Andrés, es como, yo le dije, como qué loco, porque que sea solo para gatos, eso es algo muy complicado. O sea, por lo mismo que decíamos, como todo el mundo es como más fan de los perros y así. Entonces, pero me parece demasiado chiva como el emprendimiento, la verdad. Sí, digamos, ok, volviendo como a la historia, en la parte tal vez que a alguien le podría dar curiosidad, porque digamos, siempre pasa y nosotros hablamos mucho de esto, creo que en varios episodios, como el tema de que en la universidad, o sea, a veces uno entra sin saber qué está haciendo o qué carrera estudiar y así, y entonces, digamos, por ejemplo, ¿por qué vos quisiste ser veterinaria y por qué no otra cosa, verdad? ¿Qué te motivó? ¿Qué te gustó de la carrera, verdad? ¿Lo sentiste así como vocación de buenas a primeras? Siento que el sueño o mi deseo de ser veterinaria estuvo siempre, te decía, desde niña. Tuve una historia muy bonita que siento que también marcó mi vida. Y curiosamente no fue con un gato, fue con un perro. Cuando estaba muy pequeña tuvimos un cachorrito que teníamos en la casa, ¿verdad? El típico perrito de la casa, que le dio parvovirus, ¿verdad? Que es un virus que en esa época pues, realmente la mayoría de perritos fallecía. En ese momento mi papá lo llevó a una clínica y recuerdo muy bien que seguro el doctor no quería que se llenara porque al final de cuentas es un virus muy contagioso. Quizás no quiso internar al perrito para que no se contagiaran otros pacientes, no lo sé, pero nos mandó al perro moribundo a la casa y nos dijo, bueno, inyéctenle esto, háganle esto, ¿verdad? Y nos dejó toda la responsabilidad a nosotros. Y fue muy interesante porque mi papá, ¿verdad? En su momento dice, bueno, ¿tú quieres ser veterinaria? Listo, tú te vas a encargar de salvar al perro. Salvar al perro, ¿verdad? Y el perrito así. Sí. Y entonces, bueno, él es súper organizado, entonces me hizo un cronograma de cómo iba a inyectarlo, cómo iba a hacer todo. Literalmente me enseñó a inyectar, ni siquiera el doctor, mi papá, vamos a inyectarlo intramuscular porque esa fue la indicación. Y así fue, para hacerles corta la historia, logramos salvar al perrito. Y cuando yo vi este proceso de recuperación, dije, es como tener un superpoder. O sea, pasamos de que el perrito estuviera agonizando a un cachorro, era un husky, de hecho, recuerdo. Y de ahí que quedó por siempre este deseo, pero cuando tomé la decisión, ya después de decidir que administración de empresas no era lo mío, si quería estudiar en Venezuela tenía que estudiar en otra ciudad y pues el tema de la seguridad era importante y pues se dio la oportunidad de buscar estudiarlo afuera. Y ahí fue como cuando se planteó todo. Y me sirvió mucho y ahí es cuando también le digo a la gente que no tengan miedo si están estudiando algo que definitivamente no los llena, no los apasiona, porque se van a dedicar todos los días de su vida a eso. Y qué triste no dedicarse a algo que uno le gusta, ¿no? Yo vivo y respiro por lo que hago. Y si muero y vuelvo a reencarnar, que ojalá sea un gato, a reencarnar en un ser humano, sería veterinaria 3 millones de veces con todo lo que esto trae, ¿no? Porque está la parte linda, pero es una carrera a veces bien ingrata, ¿no? Muy dura. Sí, pero desde el día 1 me encantó y me sentí tan cómoda que dije, es lo mío y aquí me quedo. Eso que vos decís, ¿verdad? Que hay gente como que tal vez en este preciso momento puede estar diciendo, tengo 3 años de universidad y ahorita me di cuenta que no me gusta la carrera. Pero qué madre, ya voy a desperdiciar 3 años. Pero no, más bien es pensar, si usted sigue ahí, va a desperdiciar toda su vida. Así y digamos, eso pensaba yo, que, ¿verdad? Lo hemos hablado, como yo comencé estudiando ingeniería civil y ya llevaba como 3 años y medio. Y yo decía, madre, no, es que, o sea, hubo un momento que me entró la crisis existencial y yo decía, esto no es. Pero yo decía, bueno, primero que mis papás, ¿qué van a decir? Claro. Mi familia, ¿verdad? Y todo.
pero yo decía, di, es que al final mis papás no me va a, o sea, no me va a hacer sentirme bien en donde yo esté y en lo que me esté dedicando. Claro. Entonces yo creo que uno siempre lo trae adentro, ¿verdad? Como esa vocación en algo, pero di, a veces di, se tarda más o menos en encontrarlo. Di, que dicha que vos lo encontraste y se nota, ¿verdad? Se nota demasiado como ese trato. Y para una carrera así, o sea, es que no hay otra que no tener vocación. O sea, vos no podrías estar en eso viendo gatos, ¿verdad? Atendiendo situaciones difíciles como sin la disposición. O sea, hay que de verdad como tener todo ese cariño. Y también al fin y al cabo, esa es la otra parte que le da a uno éxito. Que uno le gusta lo que hace y está dispuesto a hacerlo, como decís vos, hasta otras vidas, si fuera necesario. Así es, y creo que es muy lindo justamente cuando todo esto se alinea, ¿no? Como tu vocación, tu don y al final de cuentas lo que vas a hacer y lo que te da de comer. Entonces, es como el regalo perfecto. Y creo que muchas veces, y me ha tocado ver en personas que digo, hey, quizás esta persona tiene un don increíble, no sé, vamos a decir, de canto, pero quizás se está dedicando a algo que nada que ver, Es por aprovechar, miedo sí. a no, ¿verdad? Porque en algún punto yo dije, ¿será que yo no tengo ningún don? ¿Será que, verdad? Porque este momento que tú comentas, cuando yo tuve que enfrentar a mi familia y decirles, esta carrera que inicié la voy a dejar, Sí. es un miedo a decepcionarlos, ¿no? Y a decir qué estoy haciendo y lanzarte luego a lo desconocido. Y fue muy interesante porque en ese momento mi mamá, que es un personaje, yo con todo el miedo, yo temblaba, ¿verdad? Y le dije, me voy a salir. Y fue como, yo sabía. ¿Cómo? ¿Tú sabías? O sea, ¿por qué? Me hubiera dicho hace rato. Exacto. Me dice, no, pero yo estaba esperando porque yo sé que tú lo que siempre has querido es veterinaria. Y yo, no, pues gracias, ¿verdad? Ella tiene una forma vacilona de dar lecciones, pero pues así fue. Entonces, mira, aquí estamos. Ok. Ajá. Sí, y qué chido también como en el proceso, que no a todo mundo lo puede hacer o tiene la posibilidad de hacerlo, que es tener como ese acceso a la experiencia antes de llegar a trabajar en eso. Porque qué difícil cuando, digamos, porque puedes pensar, sí, me encantan los gatos, los animales, ¿verdad? Pero que te digan, o sea, ya, estudiaste todo, pasaste los años de carrera y todo, y le dicen, vea, este gato se está muriendo, haga lo que le toca hacer. Y que usted Exacto, diga, una cosa es acariciarlo y qué lindo, pero otra cosa ya y es que usted atenderlo, diga, o ¿verdad? sea, no sé, tiene pus, ¿verdad? No sé, me da asco, no sé, que eso, obviamente no es lo mismo que ya usted diga, ya estoy ahí, y no me gustó, ¿verdad? Claro. A decir que chiva, ya pasé por la experiencia y realmente sí me gusta y ya tengo experiencia para cuando ya termine la U o la carrera, ya hacerlo y realmente tener esa vocación, Claro. la verdad. Sí, es que creo que veterinaria, y es muy vacilón porque siempre cuando me preguntan a qué me dedico, digo veterinaria, todo el mundo es como, ay, yo quería, pero XY, ¿verdad? Porque en realidad, no, como todo, no es una carrera para todo el mundo. Y por eso yo a mis chicos en las charlas y en las clases que doy, siempre les digo, vayan, si quieren dedicarse a vacas, vayan a una finca, si quieren dedicarse a, ¿verdad? Vayan y vean la realidad, porque lo que ustedes ven aquí no es ni una pincelada de lo que van a ver en la calle. Entonces realmente salgan al mundo real, sepan cuánto es el salario de un veterinario, sepan cuáles son los horarios, si están dispuestos a sacrificar un montón de cosas que uno sacrifica. Entonces, al final del día es una carrera pues, que como, nuevamente se romantiza mucho, pero trae consigo un montón de sacrificios. Y no es lo mismo ver algo en el libro que ver a un paciente agonizando y a un tutor, ¿verdad?, sufriendo, porque tienes que lidiar con el dolor de perder a tu paciente y el dolor del cliente que estás atendiendo, ¿no? Claro. Y ahora bromeábamos con eso porque cuando nos preguntan que por qué queremos ser veterinarios y yo les hago la misma pregunta a los chicos en la U, la mayoría dicen porque sí, porque prefiero a los animales sobre las personas. Y les decía, terminamos siendo nosotros, por lo menos los que nos dedicamos a perros y gatos, a especies menores, terminamos lidiando mucho y encariñándonos de cierta forma también con los clientes y entendiendo su dolor y acompañándolos en todos estos procesos, ¿no? De psicólogos. De psicólogos sí. también. O sea, tiene que ver con medicina, es lo mismo, o sea, ¿sí? Que total. usted diga, y no, hice todo lo posible y no, se me murió el gatito, ¿qué puedo hacer? O sea, y no es como que usted dice, no, un gato más se murió, no pasó nada, ¿verdad? Es muy Obviamente está ahí como la otra parte que no es tan bonita. Sí, es muy duro, de hecho, y es un tema incómodo de tocar, pero creo que es importante hablarlo. No sé si sabían que medicina veterinaria es una de las carreras después de medicina humana con la tasa de suicidios más alta en el mundo. Wow, ¿en serio? Sí. De hecho, en Latinoamérica, ¿verdad? Se está dando y es muchas veces muy triste y también con todo este tema de las redes sociales, ¿verdad? Que se ha prestado a veces para destruir y muchas veces con este tema de la vocación que definitivamente creo que todo el que ha estudiado veterinaria y ejerce tiene que tener vocación porque es lo mismo que menciona, ¿verdad? El lidiar con una eutanasia, el lidiar con un paciente
con dolor es bastante duro, ¿no? Sí, fijo. Entonces, al final de cuentas, nos toca a nosotros trabajarnos y transformarnos para poder llevar adelante ese día a día, ¿verdad? Porque no es lo mismo trabajar, y no estoy menospreciando absolutamente nada, pero digamos, no sé, llevando una contabilidad, que bueno, algo mejoraremos o algo haremos, pero cometer un error, ¿verdad? Somos seres humanos, no es lo mismo cometer un error en una contabilidad, cometer un error médico, Sí. ¿verdad? Y muchas veces se le condena al veterinario y se le condena no solo por errores, sino por tienes que atender gratis porque es por vocación. Hey, al final del día nosotros también tenemos que comer, nosotros tenemos que llevar un negocio adelante y pagar. Yo no le digo a Hacienda, le voy a pagar, ¿verdad? Únicamente con vocación. Ahora, creo que todos y todos los médicos veterinarios tenemos corazón de pollo y pues no somos indiferentes al dolor de ellos, ¿verdad? Y digamos, en nuestro caso hemos recogido cualquier cantidad de animalitos y hemos ubicado y hemos hecho muchísima, digamos, labor social de cierta forma, pero porque también nos nace, no porque nos tengan que obligar, ¿no? Pero bueno, ya me fui por este lado. Pero es No, pero no, súper súper interesante. bien. O sea, creo que son todas las cosas que uno no llega a conocer de un negocio. Y digamos, Así este es. negocio que es tan delicado, ¿verdad? Realmente. O sea, es muy chido también como concientizar, porque digamos, uno ve, es que Ivana es veterinaria y es emprendedora, pero no, también tiene que tener un corazón demasiado grande para lidiar con muchas cosas por detrás, Sí. ¿verdad? Los gatos, los pacientes, qué hacer en situaciones específicas, Así creo es. que no es jugando para nada. Sí, porque si les digo que el solo hecho de ser veterinario es difícil, tienes que lidiar con la parte médica, con la parte, digamos, de atención al cliente directo, con los seguimientos, a eso súmale la parte de la empresa, ¿no? Los proveedores, las facturas, la parte, digamos, de recursos humanos, proyectar tu empresa, los impuestos. Es una locura, a Es veces uno increíble. quiere como desaparecerse, pero nada, creo que si no existiera esa parte que realmente me apasiona, no, o sea, lo hubiera Sí, sí. dejado. Es que yo creo que es eso, ¿verdad? Nosotros lo hemos ido aprendiendo también de que, o sea, ya cuando uno no trabaja para alguien, o sea, usted no es como que se puede desentender. Por ejemplo, la gente que va de 7 a 5 al trabajo, a las 5 apaga la computadora y ya no sabe nada más de su trabajo hasta el día siguiente. Así O es. se va viernes y puede dejar un mosquero ahí y el lunes ve a ver cómo lo arregla. En cambio, uno con una empresa o emprendedor, no, o sea, usted lo llama a medianoche que algo pasa, o sea, usted tiene que resolver, ¿verdad? Entonces es como que la empresa o el negocio de uno se vuelve como su bebito, ¿verdad? Básicamente. Entonces, definitivamente, o sea, uno es el primero que responde y el último, o sea, que todo tiene que pasar por uno, todas las decisiones difíciles, sí, o sea, yo a veces digo, o sea, madre, ¿qué pasa si uno se enferma, verdad? ¿Y quién, Claro. quién mantiene el negocio, verdad? Así es. Obviamente ahí es la parte difícil de ya delegar, ¿verdad? Que son cosas que cuestan demasiado, pero a veces hay que hacerlas. Entonces, digamos, creo que sería muy chido como ir entrando en esa parte, ¿verdad? ¿Cómo ha sido para vos el tema de la experiencia de, digamos, ya, ok, tenés un negocio, ya la primera parte que decís, ¿verdad? La primera competencia, la pudiste sobrellevar, saliste adelante. ¿Y qué sentís que fue como el siguiente camino como para seguir creciendo, ¿verdad? Y no como fracasar en el intento, por así decirlo. Bueno, algo que me encantó que mencionaste de que las empresas son nuestros bebés, es así, o sea, es tal cual. Mi bebé ahorita tiene 10 años, como mencionaste, y pues sí, ya camina, ya se expresa, es rebelde y hay que, ¿verdad? Más bien estar como haciendo mucho más trabajo dinámico para mantenerlo, ¿verdad? Porque ahorita viene la adolescencia. Sí, sí. Y sí, en los primeros años era un bebé que necesitaba toda mi atención y quizás en ese punto, como les digo, yo sí sacrifiqué mi salud, sí sacrifiqué mi sueño, literal, horas sueño, porque además cuando yo inicié, eso no se los mencioné, yo estaba en el último año de la U sacando mi trabajo final, además con la empresa, entonces fue una completa locura. Y es una realidad que la mayoría de negocios mueren los primeros 2 años de haberse iniciado. Una Entonces, estadística. yo siempre mi trauma era como, ya pasé los 2, ya pasé los 5, ya pasé los 10, ¿verdad? Pero bueno, ¿a qué costo? Pienso que nuestro siguiente diferenciador fue justamente ya especializarme en la parte de gatos, como te mencionaba. Y el otro diferenciador fue el servicio. Definitivamente, cuando a uno le gusta lo que hace, eso se nota. Y pues definitivamente traté, y creo que a este punto es cuando tenemos el personal más apasionado y más comprometido. Y como les mencionaba ahora, pues ha sido un camino lleno de aciertos y desaciertos, ¿verdad? Porque les mencionaba que a la hora de contratar, quizás yo no veía un currículum, no veía referencias, no veía nada y pues era una caja de Pandora lo que fuera a suceder y quizás era una persona que no estaba comprometida. Entonces, este camino se ha tratado de alinear que todos
todas las personas que forman parte de la empresa pues tengan esa misma pasión que yo tengo a la hora de trabajar, ¿no? Que haya como esa sinergia. Entonces definitivamente fue eso, fue mejorar muchísimo todo lo que era el tema del servicio al cliente, ampliar servicios y nosotros fuimos la primer clínica con tener la certificación de manejo amigable en gatos en Centroamérica. Entonces eso fue un gran diferencial. De allí pues yo me fui a hacer una especialización en México, luego en Brasil y pues me he mantenido activa todos estos años para justamente poder ir más allá, porque al igual que el emprendimiento no es para todo el mundo y nuevamente sin juzgar, porque también Total. sacrificas mucho tu salud física y mental cuando decides tener a este bebé, cuando puedes tener tu trabajo y como dices tú, dejar tu mosquero a las 6 y cada quien tiene, ¿verdad?, sus propósitos de vida. En nuestro caso, como ustedes también, decidieron sacrificar muchas cosas y a veces es vacilón porque la gente dice, no, pero es que ellos se la tienen riquísimo, qué suerte tuvieron. Provocarles, ¿verdad? Sí. Provocarles cuando hablan de suerte, porque suerte que va, que hayan sabido aprovechar las oportunidades que estuvieron en el momento que estuvieron, diferente, Sí, ¿verdad? exactamente. Entonces creo que por allí fue un poco el tema de que nos permitió respirar y salir a flote, ¿verdad? Poco a poco. Ok, buenísimo. Y ahí es donde mencionas que como que haces como match en las dos pasiones, como Sí. viajar Ujú. y dedicarte al emprendimiento. O sea, Así como yendo a otros países a certificarte y todo eso. Ujú. Qué chiva. Sí, Qué sí, chido. es muy lindo porque de hecho esa fue como mi primer señal de, ok, me encanta viajar, puedo ir a especializarme, me deja, al final de cuentas, creo que no hay nada que llene más que conocer un lugar nuevo, personas nuevas y demás. Y ha sido muy bonito porque al inicio, los primeros años, los primeros quizás 8 o 7 años, era para capacitarme y ahora más bien como que se volteó la tortilla y ahora estoy viajando desde hace 2, 3 años a dar charlas afuera, en Latinoamérica. Entonces, ha sido también muy bonito porque nuevamente Claro. hago, digamos, la mezcla de mi pasión, que es dedicarme a la parte de medicina veterinaria. Y el año pasado incursioné también en dar clases de gestión de negocios veterinarios, de dar Ok. charlas, perdón. Ujú. Uy, eso está Entonces, chivísima. muy lindo, Ujú. la verdad ha sido muy bonito. Sí, sí, o sea, ya, Qué o sea, interesante. tenés ya mucha experiencia. Obviamente hay mucha gente que está iniciando y que va a necesitar Así es. toda esa experiencia. O sea, creo que vos lo puedes decir como, vea, me equivoqué en este montón de cosas, no las hagan. Claro. O todas estas fueron mis virtudes, háganlas Claro. así, ¿verdad? Entonces me parece súper interesante ese tema y qué buena excusa para viajar Sí, también, total. ¿verdad? Yo de chiquilla me voy por trabajo y todas. Fijo, fijo. Sí, es como una hora de una charla y después 15 días de conocer un país, algo así. Yo, sí. Sí, sí, exacto. Así es. Qué Buenísimo. chiva. Ok, y entonces, digamos, como llevar un poquito como la cronología, entonces ya nos contaste, ¿verdad? Que tuviste esa, bueno, que lo llevaste paralelo entre el estudio y ya empezar con la experiencia. Yo creo que eso fue súper importante, ¿verdad? Cuántas personas realmente quisieran, no sé, como en mi caso, que yo estudié ingeniería civil, haber tenido cierto acercamiento a eso para ver si realmente yo debería haber seguido estudiando eso o si me eché por atrás por no conocer, ¿verdad? Claro. Y bueno, después la parte que decías, ¿verdad? Ya los primeros retos, por ejemplo, bueno, me gustaría como que nos contes un poco qué habilidades sentís que has tenido que aprender como para lidiar con un negocio. ¿Verdad? No sé, por ejemplo, ser líder, Ujú. saber hablar en público, ¿verdad? Ujú. Ahora que haces este Ujú. tipo de cosas. No sé, contanos un poco de eso. Bueno, creo que definitivamente, chiquillos, si ustedes lo saben, nosotros como emprendedores somos zoilos, ¿verdad? Al inicio. Y hay un libro que siempre me gusta recomendar que se llama Los mitos del emprendedor. Ujú. Fue un libro que me encantó leer y fue muy interesante porque mientras lo leía me moría de risa porque decía, o sea, lista de errores, check, check, check. Todo pasé Sí. por ahí, todos los errores que se imaginan los cumplí. Y algo muy bonito y mezcla, digamos, de lo que les voy a decir entre el libro y nuevamente mi mamá. En algún punto ella llegó y me dijo, bueno, grandes maestros fueron mi mamá y un profesor de la universidad que él nos dio un curso de administración, el único pequeño curso de administración que teníamos. Ajá. Y él vivía cerca de mi clínica y él pasaba a veces y me decía, ¿qué estás ahí sentada esperando que la gente te caiga al cielo? Wow, ¿Qué estás qué haciendo bueno. diferente, verdad? Entonces, no, mis maestros fueron duros. Entonces, por ejemplo, algo que él me decía era, bueno, ¿cómo estás pagando a los proveedores? No, yo los pago en efectivo. Ajá, y el dinero, o sea, entró y salió y no pasó por el banco. ¿Y cómo crees que vas a generar una línea de crédito? Yo,
cierto, tienes razón. ¿Y cómo queda un comprobante de que tú pagaste eso? Tienes razón. Entonces, todo este tipo de cosas. Luego, mi mamá me decía, bueno, ya te estás pagando un salario. Y yo, ¿cómo me voy a pagar un salario si estoy empezando? Exacto. Ajá, pero entonces, ¿qué estás comiendo aire? No, bueno, yo saco, o sea, que le estás sacando el dinero a la empresa de forma descontrolada. Pues sí, tal vez sí. Y me dice, ok, tienes que entender algo. Y es un mensaje que también siempre les digo para todos los que emprenden. La persona física es la persona física y la persona jurídica es la persona jurídica. Tú no eres la empresa y la empresa no eres tú. Exacto. Si tú te mueres, la empresa sigue. Si la empresa se muere, tú sigues. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, a cuenta de que es tu empresa, revuelves todo y mucha gente fracasa por eso, porque al final, no me paga un salario, pero le estoy sacando 1 millón de colones a la empresa. Sí, ¿Entiendes? exacto. Estoy pagando mis cosas, estoy pagando mis fiestas y eso no se puede. Son dos personas diferentes. Entonces, creo que eso fue una gran enseñanza y definitivamente me ayudó a organizar mucho. ¿Qué otras cosas aprendí? Aprendí a delegar, porque a veces uno cree que uno es el que hace las cosas mejor y cuando ves a alguien que se dedica a eso haciéndolo, por ejemplo, yo manejaba las redes sociales al principio. Terrible, pic collage y ¿verdad? Una cosa que quedaba tristeza, ¿verdad? Pero era lo que había. Entonces, es válido al inicio hacer todo, pero poco a poco, conforme tu empresa va creciendo, tienes que ir delegando. Porque hay un momento que lo ya van no a se hacer. puede, por más No que uno puedes, quiera, realmente. Exacto, no puedes. Y pega en el ego, yo creo también, pero, Sí. o sea, nosotros hemos aprendido y para mí es como una frase que digamos que, o sea, me la inventé casi que yo, digamos que es como que para que su empresa sea la mejor, o sea, tienen que estar los mejores Así y usted es. no va a ser el mejor en todo. todo, O total. sea, hay que tener la humildad de decir, bueno, si yo soy el bueno en esto, voy a contratar el que sea el mejor en la otra área y entonces vamos a hacer totalmente el crecimiento. Así es. ¿Verdad? Así como Andrés es bueno en algunas cosas, yo soy bueno en otras, ahí nos hemos ido congeniando, pero ahora llegan otras personas que nos aportan demasiada experiencia de años, a veces hay personas que tienen más años que nosotros emprendiendo o personas que tienen 20 años de conocimiento y yo, o sea, hace 20 años yo estaba en el cole, digamos, o en la escuela casi, entonces yo, Así es. o sea, ¿cómo puede tener tanto tiempo? O sea, sí, en la escuela, entonces, ¿cómo puede tener tanto tiempo? Hay que aprovecharlo, todo eso, de fijo. Claro. Entonces, ¿verdad? Yo creo que es muy difícil a veces como decir, hay que delegar, pero, ¿verdad? Es como saber en qué uno realmente es bueno. Sí, en eso sí me Y quedo. Ya mantenerte lo demás lo puedo delegar. O cosas que usted, sí, eso es que esta es la área que sí me apasiona realmente. Ahí me quedo. Ya lo demás lo puedo delegar. Exacto. Entonces, bueno, me imagino que para vos fue un poco difícil, ¿o cómo te fue con esa parte de delegar? Sí, definitivamente, como tú lo dices también, es un poco como apartar el ego y decir, ok, no soy la más rápida y no soy la más hábil, quizás, no sé, manejando la caja o, ¿verdad? Y también algo que me sirvió mucho fue escuchar realmente a mis colaboradores cuando me decían, no, pero ¿qué tal si hacemos esto? Dale. Ellos saben que tienen la apertura para decirme las cosas y para hablar, ¿verdad? Y nuevamente ahí entra esta parte, ¿verdad? De ser jefe, ¿no? Creo que ahí también, y más bien, creo que mi proceso fue al revés. Hay gente que es muy fuerte y muy autoritaria y quizás muy que te limita, ¿verdad? Para trabajar. Yo era todo lo contrario. Yo no sabía cómo ser jefe o cómo ser líder, porque no me gusta la palabra jefe. Sí. Yo más bien les daba quizás tanta libertad y tanta apertura que pues, la gente hacía lo que quería conmigo. Entonces más bien me ha tocado como forjar un poco ese carácter y volverme un poquito quizás no tan permisiva o establecer límites desde un inicio. Ahora, recuerden, o sea, yo era una empírica en el emprendimiento como los hemos sido todos. Entonces, pues, todos estos errores que fui cometiendo quizás con los primeros colaboradores, pues ya ahora no me pasa. Y pues soy súper chineadora y las chicas, bueno, las que están ahorita pues saben, pero ya tenemos todo muy, muy claro, digamos. Y algo que me sirvió mucho, que quizás al principio afectaba, era que no tenía roles establecidos, todas hacíamos de todo. Claro. Y eso generaba quizás roce entre ellas o confusión o que me toca a mí, no, eso te toca. Entonces, pues también establecer como puestos de trabajo muy definidos me ayudó mucho para mejorar y hacer crecer la empresa. Sí, todo es dentro de la experiencia, si uno va viendo, digamos, los pequeños errores que comete y ya sabe cómo solucionarlo y tal vez crea un sistema para que ya no lo vuelva a pasar y así, ¿verdad? Yo creo, o sea, esa palabra de sistemas tiene que ir sí o sí dentro de una empresa, un sistema para esto, lo otro, o sea, como que todo sea muy, que ya todo el mundo sabe qué hay que hacer, Claro. porque digamos... Sí, un protocolo. Protocolos, exacto, porque si no, o sea, eso es como condenarse al fracaso. Que no haya, digamos, un paso a paso, un sistema, documentos que le puedan decir a uno, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hemos pensado en algún momento, qué bonito sería que la academia pueda caminar sin nosotros, entonces hay que hacer todo un trabajo detrás de eso, ¿verdad? O sea, como documentar todo lo que sucede detrás para que alguien pueda llegar y ver, ok, es que así es como hacían Andrés y Andrea esto, Claro, esto es lo que normalmente se hace, esto es lo imprescindible. O sea, son muchas cosas que terminan siendo tediosas o muchas conversaciones largas, reuniones largas,
pero eso es lo que al fin y al cabo sostiene un negocio, porque como decís vos, ¿verdad? Pasaste la parte de 2 años, en cualquier momento, o sea, estadísticamente 2 años, pero ya 2 años y un mes te pudiste haber caído, ¿verdad? Entonces hay que hacer muchas cosas para llevar ya un negocio que te dé 10 años, por ejemplo. Claro. Sí, un negocio que ya como un niño de 10 años va siendo más independiente, ¿verdad? Ya va al baño, ya yo puedo desconectarme unos 10 días de la empresa sin que, ¿verdad? Todo colapse, cosa que no podía hacer antes porque yo era la que lidiaba con todo, ¿no? Pero creo que es parte de todo lo que queremos, ¿verdad? Cuando tenemos una empresa que al final de cuentas pueda caminar solita, y yo creo que al igual que ustedes, que esto les apasiona, van a querer estar ahí igual, pero de otra forma, ¿verdad? Ya gerenciando, ya cuando ustedes quieran, no porque los obligue a estar, ¿verdad? Esclavizados. Y es algo muy vacilón porque cuando uno dice es que yo quiero emprender, nuevamente, y yo se los digo en el curso a los chicos, que ¿quién quiere ser su propio jefe? Y todo el mundo. Sí, ¿sabías que tú vas a ser tu propio peor jefe? ¿Por qué? Porque cuando uno empieza, no tienes aguinaldos, no tienes salario, no tienes horas extras, no tienes nada. Lo que tú exigirías para una empresa no lo vas a exigir de ti para ti. Sí. Porque tú dices, no, yo me estoy matando, y claro, es una primera etapa que creo que a todos nos pasa. Hay que sacrificar muchísimo para luego poder organizarte y llegar ahí. Pero nuevamente, creo que el error de romantizar el emprendedor, de romantizar las carreras, ¿verdad? Porque todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Sí, que siempre romantizan, no, tiene más tiempo libre, así, pero es como, pero no en todo lo demás, como, ok, tal vez sí tengo más flexibilidad, pero tengo que hacer más cosas, todo depende de mí, no de alguien más, y eso es lo más difícil. Así es. Ok, y ese tema yo creo que está súper interesante, que tal vez vos ahorita nos decías, ¿verdad? Como que a veces cuesta separar, por ejemplo, a Ivana de la empresa. ¿Cómo has lidiado con eso? Que nos contabas que tal vez al principio no. ¿Cómo te sentís ahorita? Digamos, ¿lo has logrado separar? ¿Estás en el camino? ¿No lo querés separar? ¿Verdad? No sé. Creo que me encuentro todavía en el proceso. Creo que en este caso es un poco difícil porque muchas veces los clientes me buscan a mí. Y ha sido un proceso porque, bueno, no soy un robot, ni me puedo clonar tampoco. Yo también necesito descansar y tener mis días libres. Pero ya de unos años para acá, bueno, diría que desde pandemia para acá, que como todo lo malo trae algo bueno, empezamos a trabajar por citas. Y eso nos ayudó muchísimo porque ya yo tengo mis días organizados, ya sé qué pacientes recibo, trabajamos mucha medicina preventiva, entonces son cosas que se pueden agendar. Incluso me ha permitido hacer ciertos domicilios, bueno, que vine a ver a su gordita también. Eso me lo ha permitido el hecho de organizar una agenda. Antes yo estaba de 9 a 7 y lo que llegara. Y pasa que llegaban 10 citas y después no llegaba nada en 4 horas y es tiempo perdido. Entonces me sirvió para optimizar mucho mis tiempos, para poder tener un poco más de libertad, para poder ejercitarme, que era lo que les decía, porque si no la ansiedad, ¿verdad? Nos come. Pero todavía me encuentro en el proceso porque aquí yo estoy y les aseguro que veo el teléfono y voy a tener 30 mensajes. Uy, eso es demasiado difícil, ¿verdad? Es súper difícil, agobia, pero también yo digo, bueno, estoy aquí grabando con ustedes, luego puedo resolver lo que sea que me estén consultando porque tengo ya un personal capacitado que me está resolviendo en el momento y pues estas cosas pueden esperar. Ahora hay una emergencia, hay cualquier situación, bueno, ya tengo ya sea personas que me puedan sustituir o ya voy yo directamente, pero también ya es un poco más a elección. Entonces sí ha mejorado muchísimo y esto me ha permitido tener más calidad de vida, pero vamos ahí, vamos poco a poco. Sí, a nosotros, digamos, nos pasa porque, por ejemplo, nosotros damos la promesa de valor de que es un servicio personalizado. Entonces, todos los alumnos tienen nuestros números de teléfono. Entonces, digamos, yo creo que si en algún momento todos se ponen de acuerdo en escribirnos un mismo mensaje el mismo día, o sea, nos vamos a querer volver locos, de verdad. Entonces, bueno, por dicha, obviamente ellos entienden que la respuesta no es necesariamente inmediata y todo, pero a veces decimos, ok, ya les respondimos a todos específicamente, con un audio revisamos las tareas y se suelta el teléfono, usted vuelve a ver para allá y tiene las respuestas de los mensajes que ya usted respondió y dice, uy, guay. Entonces, o sea, requiere mucho porque el teléfono uno lo anda todo el día en la mano, ¿verdad? O sea, uno sale, lleva el teléfono, está en la casa, tiene el teléfono, entonces es como que usted siempre tiene su trabajo aquí, ¿verdad? Tal vez el de nosotros no es un espacio físico, pero igual en el caso tuyo, tenés el espacio físico, pero te vas del espacio y alguien te llama y seguís trabajando. Entonces, o sea, creo que también quisiera que alguien nos dijera cómo se termina de separar, ¿verdad? Claro. Sin sentirse culpable en el caso. Pero es que... Creo que no se puede. Yo creo que al fin y al cabo uno no quiere tampoco. Es como, para eso. Como una relación tóxica, básicamente. ¿Qué harías tú un lunes a las 4 de la tarde que acostado sin hacer nada y que no te llegue un mensaje?
Uno Ajá. se siente raro. Ya es como de que se cayó WhatsApp porque no Exacto. recibo mensajes. A mí me pasa, hay una tranquilidad como extraña, no sé, algo va a pasar. Sospechoso. Pero sí, yo creo que definitivamente, como dice André también, como que en el fondo uno no quiere. Yo sí, y creo que es lo que también tenemos como en plan a mediano plazo, y creo que también este tema de la inteligencia artificial es algo que tenemos que usar a nuestro favor. Claro. Pero algo que nos sucedía y que por dicha cambiamos desde pandemia, perdón, era que nosotros las confirmaciones de citas y todo era por teléfono. Entonces imagínense lo tedioso que es confirmar 30 citas, Claro. que te contestaron, que te dijeron, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue pasarnos a WhatsApp, ¿verdad? Ya confirmar por WhatsApp, mensajes automáticos y demás, pero igual, si mi teléfono está de locos, el de la clínica un día va a explotar, ¿verdad? Entonces, y gracias a Dios, o sea, afortunadamente, porque quiere decir que hay mucho trabajo Sí, por y es lo supuesto. que nos encanta, pero queremos también, quizás a mediano plazo, todavía no sabemos cómo ni qué, también si hay alguien que nos esté viendo y nos pueda dar ese apoyo, bienvenido, creo que para las dos empresas nos serviría, pero sí sistematizar, o sea, automatizar un poco por lo menos los puntos de contacto que cuando ya uno tenga que escribir, quizás ya se han aclarado varias dudas, ¿verdad? ¿No? Sí. Y cuál es el motivo y qué edad tiene, o sea, porque ahí se invierte mucho tiempo que podamos estar, ¿verdad? Haciendo otra cosa, sobre todo para el área de recepción. Es Sí, algo que totalmente. queremos mejorar. Sí, entonces digamos, vamos a lo mismo, ¿verdad? Es un problema que se identifica y se tiene que crear un sistema. Es o sea, a mí me encanta, digamos, el tema del emprendimiento y es demasiado chido, digamos, por ejemplo, hablar con vos y que nos cuentas, vea, es que yo hice esto porque tenía este problema. O sea, ¿quién le dice a uno? ¿Verdad? Yo creo que muchas veces uno tiene que crear ideas, no sé ni de dónde, para resolver problemas. Es como... Sí. O sea, que ya después usted dice, madre, qué crack, a ver, se me ocurrió esa idea, ¿verdad? O sea, ¿cómo salió eso de mi mente que salvó mi negocio, ¿verdad? Yo creo que a veces pasa así. Sí, total. Entonces es demasiado, o sea, para mí es súper interesante. Yo, la verdad, me costó entenderlo, pero yo siento que, por ejemplo, un trabajo convencional, ¿verdad? Como que no era ahí. O sea, como que estar haciendo todos los días lo mismo, como muy mecánicamente, como con el cerebro medio apagado, ¿verdad? Medio prendido. Lo que nosotros decíamos era, por ejemplo, producción. Entonces tienes que estar haciendo todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, no hay como un aprendizaje. El cerebro está a medias. Ajá. No está resolviendo nada. No está resolviendo Ajá. problemas y eso es lo chiva, como o sea, uno dice, no quiero problemas, pero los problemas son los que lo ayudan a uno a crecer, al fin y al Claro. cabo. Entonces, ¿verdad? O sea, ¿qué puedes decir vos de ti? ¿Cuántos problemas has resuelto, verdad? ¿Cuántos fuegos has apagado? Y creo que al final del día, también la parte, por ejemplo, que a mí me compete, que es, yo me dedico a la parte de clínica, yo vivo resolviendo y descubriendo casos, ¿verdad? Porque al final de cuentas es un pacientito y sobre todo el gato que esconde signos de enfermedad, o sea, el gato es experto en esconder los síntomas de enfermedad. Cuando ellos ya no pueden más es que empiezan a manifestar síntomas, entonces se imaginarán que muchos gatos nos llegan ya en etapas, ¿verdad?, bastante avanzadas de enfermedad y esto ha sido todo un trabajo porque hemos tenido que educar al tutor de decir, o sea, se le cayó un bigote, tráigalo. Y de verdad yo doy gracias a la vida por mis clientes porque hemos hecho a lo largo de estos 10 años y es muy interesante porque nosotros recibimos estudiantes y nos dicen, qué bonito el ambiente que sentimos acá, qué bien que la gente que viene acá está dispuesta a hacer lo que sea por sus gatos y eso obviamente nos abre muchas puertas para poder recuperar a los pacientitos porque qué frustrante es que te traigan un paciente mal y lastimosamente te digan no puedo invertir ni tiempo, ni dinero, ni quiero tampoco, ¿verdad? Simplemente duérmanlo. O sea, no es, ¿verdad? Es muy duro y muchas veces pues nos toca ponernos la mano en el corazón y ver cómo hacemos para sacar a ese paciente adelante como del lugar. Entonces, al final de cuentas, nosotros vivimos apagando incendios, vivimos curando y salvando, ¿verdad? A gatitos y perritos. Entonces, pues es un trabajo bien dinámico, pero creo que sin eso no se quería. Sería una vida muy aburrida, la verdad. Sí. Ok, y bueno, también creo que algo, ¿verdad? Que puede haber alguien por ahí viéndonos es como decir, bueno, mira, creo que con todo lo que están contando, y tal vez sí me animo a emprender. Y esperemos que sí, ¿verdad? Yo creo que lo que se puede rescatar del podcast es que puedan decir, ok, es un camino, o sea, tampoco como que terminamos hablando de todo lo malo y no decir lo bueno, ¿verdad? Sino Sí, que claro. obviamente se disfruta un montón, uno crece, aprende, obviamente genera plata, le da la oportunidad como vos de viajar y todo eso. Entonces, pensando en que puede haber alguna persona escuchándonos que diga, es que no, yo, vea, este trabajo, yo sé que yo tengo una habilidad, sé que tengo un don, pero me da demasiado miedo porque... ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Si me sale mal, como, ¿verdad? En el caso tuyo, y si sale mal, y si no lo logro. Entonces, ¿qué le podría decir Ivana, ¿verdad? ¿Qué le podrías decir vos
a alguien que tal vez le da mucho miedo a emprender, que hace tiempo está pensando, ¿lo hago o no lo hago? Como, no sé, ¿verdad? Como desde tu punto de vista, que ya lo hiciste y no fracasaste en el intento, ¿verdad? Por así decirlo. Claro. No, yo les diría que se incomoden y que más temprano que tarde, ¿verdad? Que puedan tomar la decisión pronto, porque al final del día, chicos, o sea, yo veo hacia atrás y digo, ¿en qué momento pasaron 10 años? O sea, yo no siento que hayan pasado 10 años, jamás. Y al final de cuentas, prefiero decir en qué momento pasaron 10 años y tengo mi negocio, pasaron 10 años y nunca me arriesgué y sigo en el mismo punto, no salí de acá. Entonces, les diría que se incomoden y que así como hablamos, y creo que me pareció muy lindo porque al final de cuentas yo puedo decir, sí, claro, yo ahorita tengo esto, esto y esto, y verdad, no, al final del día todo lo que sufrí es lo que les dije, llegué a pesar 45 kilos, llegué a hacer una comida al día porque la ansiedad y el estrés de no saber qué iba a pasar el día de mañana me llevó ahí, ¿verdad? Pero ¿qué? Después de todos estos años, ahora soy dueña de mi tiempo, puedo dedicarme, si quiero ir al salón y hacerme las uñas, si quiero ir al gimnasio, si quiero hacer una clase, ir con mis amigas, o sea, ya ahora yo soy dueña de mi tiempo y yo lo acomodo a como yo quiero. Entonces, al final del día, creo que no hay tiempo que perder, o sea, no podemos perder el tiempo y muchas veces esta falsa comodidad que nos da, pues, ¿verdad? Trabajar ya en algo fijo, que al final de cuentas no sabemos en qué momento hay alguna crisis económica, en qué momento van a prescindir de nuestro trabajo. Exacto. Porque esa es otra cosa, que a veces nos creemos que somos, ¿verdad?, los únicos. No. No hay ningún trabajo seguro. No hay, y al final de cuentas a nosotros nos despiden y contratan a alguien al día siguiente y listo, la vida sigue, ¿no? Entonces creo que no podría decir que no tengan miedo, háganlo con miedo porque al final del día yo estuve aterrada, ¿verdad? Pero háganlo, definitivamente. Sí, eso, digamos, nosotros hemos visto un par de casos de personas cercanas que tenían 10, 15, 20 años en un trabajo y de la nada les dijeron, muchas gracias, cambiaron las políticas, se reestructura y vámonos. Así es. ¿Verdad? Y personas que uno dice, wow, es que son demasiado completas en su trabajo, demasiado conocimiento y todo. Y aún así, ahí, o sea, nadie es imprescindible en la vida. Sí. Entonces eso es súper, súper importante. Entonces como que usted diga, no, es que yo aquí estoy seguro, estoy tranquilo, ¿verdad? Donde me pega el sol, tal vez mañana ya no le pega el sol ahí. Exacto. No, y también al final del día, nuevamente, aunque nosotros digamos, háganlo, porque bueno, hemos sido casos de éxito, ojo, o sea, no pretendan que al primer año van a estar cómodos y recogiendo los frutos de su trabajo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Esto lleva un proceso. A mí, yo te podría decir que hasta ahora, a 10 años después, es cuando puedo decir que estoy, ¿verdad? Y sigo trabajando, ¿verdad? Uno no puede bajar la guardia. Entonces, al final del día, sí, háganlo, pero que sepan que no va a ser fácil, que van a haber sacrificios y que no se rindan a la primera, porque de verdad, y a ver, lo entiendo, yo muchas veces cuando quería levantar ese portón decía, ¿hoy qué? Porque no les puedo explicar la cantidad de anécdotas, ¿verdad? Pero yo decía, ¿hoy qué me espera? ¿Por qué mejor no voy y ya, y busco trabajo en una empresa que al final de cuentas sí me va a dar estabilidad, tengo mi 15, mi 30, ¿por qué estoy aquí? Y muchas veces uno mismo se cuestiona su propia existencia, pero bueno, 10 años después puedo decir que valió la pena absolutamente todo. Totalmente. Sí, también pienso que a veces no es solamente emprender, por lo mismo que estábamos hablando ahorita, que la gente dice, en vez de buscarme un trabajo fijo, mejor emprendo y es más fácil, ¿verdad? No. Y es como, primero tiene que saber realmente en qué quiere hacerlo, que sea un buen negocio también, porque no puede ser cualquier cosa, y que realmente la apasione, porque si no, no va a funcionar, de fijo. Sí, digamos, y hemos visto muchas tendencias, ¿verdad? Para no mencionar casos específicos, pero alguien tiene una idea y todo el mundo quiere hacer lo mismo, ¿verdad? Hasta que queman, ¿verdad?, las cosas y listo, allá fue. Exacto. Que es lo mismo también que yo mencionaba, digamos, en el caso de gatos, dedicarse a gatos, si dedicarse a medicina veterinaria es compleja, dedicarse a gatos es 10,000 veces más complejo, porque nuevamente es una especie que no manifiesta, que a la hora de diagnosticar pues requiere una inversión más alta, que un montón de cosas. Entonces, sí, no es simplemente decir, es que yo quiero, porque qué bonito, ¿no? O sea, lleva un sacrificio muy grande. Depende, obviamente, de todo lo que uno elija. Totalmente. Sí, pero yo creo que, digamos, la clave tal vez de un éxito, ¿verdad? De decir, digamos, 10 años, y, ¿verdad? O sea, admiramos demasiado esa cifra, por eso la decimos tanto, ¿verdad? Porque de llevar un negocio así, crecerlo, que ya tenga renombre, o sea, es complicado. Pero, o sea, yo te podría decir que desde mi punto de vista, lo que nos estás contando, es que no se te ocurrió un día que la clínica fuera de gatos, que después fuera de perros, o que, no, ya no quiero clínica, ahora quiero que solo vender alimento.
o no, ahora ya no quiero, ¿verdad? Como que, o sea, la idea la tuviste y la mantuviste, tal vez seguro se fue readecuando, pero la idea siempre estuvo, que yo creo que eso le decimos mucho a la gente, como que si usted va a empezar algo, y está bien que descubra primero qué, pero ya cuando lo encuentre, o sea, deje de estarse como cambiando el camino, dele, siga, siga. La única manera en que usted fracase es que se rinda, que lo deje de hacer. Si no, algún momento, tarde que temprano, encuentra por dónde. Claro. Digamos, creo que un poco el éxito también, ¿verdad? Como desde mi punto de vista, el tuyo fue eso, ¿verdad? Decir, es que voy a hacer lo mismo por el tiempo que sea necesario hasta conseguirlo. Sí, había un enfoque y por ahí me fui. O sea, y a pesar de que cayeron, ¿verdad?, rayos y relámpagos, bien necia, que es lo que les dije al inicio. O sea, hasta que no se diera yo no iba a estar tranquila, y ya ahora que se dio tampoco estoy tranquila porque pues hay que, ¿verdad?, seguir evolucionando al final del día para no estancarse. Totalmente, bueno. Ok, que pasamos a la otra sección. Sí, a la voz. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de historias de ultratumba. Ahora estábamos hablando un poquito con Ivana y nos decía que tenía varias, pero nos puede contar tal vez unas dos, las más, así que usted diga, la verdad, en ese momento quería dejar todo tirado, o sea, o quería sentarme a llorar nada más y dejarlo ahí, porque digamos, para contarles un poquito como qué son historias de ultratumba, es básicamente como anécdotas que le pasan a uno en un momento y uno dice, o sea, de aquí no voy a salir de fijo, o sea, ya no hay vuelta atrás, pero siempre está como la luz al final del túnel, como decimos, y que ya más bien ahora es una anécdota para reírse y decir como, o sea, pasé por esto y qué loco, ahora estoy aquí. O sea, y en ese momento para mí no había otra opción, digamos. Claro. Entonces nos gustaría que nos cuentes alguna que tengas por ahí. Bueno, como les decía, en estos 10 años ha pasado de todo, pero una muy vacilona era justamente cuando recién empecé. Yo empecé con mi mesa de exploración, mi estetoscopio y creo que ni siquiera tenía el microscopio todavía, no recuerdo. Bueno, mi estetoscopio y mi mesa. Llegó una cliente con un perrito, con un pastor alemán, para vacunas. Y lo primero que me pregunta cuando entra es que, niña, ¿dónde está el doctor? Llame al doctor. Y yo, ¿verdad? Yo estoy chiquita. ¿Cómo le digo que yo soy la doctora? ¿Verdad? Porque ya por default preguntó doctor. Cuando le digo que soy yo, bueno, ok, eran dos señores mayores, ¿verdad? Ya entran a la consulta y cuando me escuchan hablar y escuchan mi acento machucado, un poco extraño, yo creo que sacaron cuenta y dijeron 2 más 2 es 4. Ay, vamos a buscar algo en el carro, ya venimos. Qué raro que se llevan al perro. Sí, sí. Cuando salí ya no estaban. No. Sí. Entonces, creo que fue un momento, ¿verdad? Un momento humilde en el que dije, wow, hay, ¿verdad? Hay prejuicios. Para todo hay gente, sí. Para todo hay gente. Al final de cuentas, sí, yo en ese momento, si tenía 23 años, aparentaba 18, estaba bien pequeña. Aparte de eso, esperaban quizás que fuera un hombre, no una mujer. Sí. Y pues ya luego escuchar un acento que no les era familiar, y entiendo totalmente, pues no generé confianza en ese momento y decidieron irse a otro lado, totalmente válido. Pero bueno, por supuesto que eso me bajoneó muchísimo. Sí, claro. Y dije, bueno, pero es que, ¿verdad? Ah, bueno, otra cosa, era muy vacilón, me decían doctora juguetes, ¿verdad? No. Me parecía, ¿verdad? Una chiquita. Pero al final de cuentas, lo que no sabían era que ya yo bien viva, yo ya había practicado desde el año 1 en la U, ¿me entienden? Ya yo asistía en limpiezas dentales, asistía en cirugía, o sea, ya sabía cómo era el teje y maneje de una clínica y eso me empoderó muchísimo. Y es lo que yo trato y les decía siempre a recomendarle a los chiquillos que vayan y practiquen. Pero sí, en ese punto dije, o sea, yo tengo que crecer de alguna manera. En estatura ya no fue, no puedo ser hombre, entonces me voy a capacitar y voy a invertir, porque eso es otra cosa. Obviamente llegar acá requirió una inversión económica bastante importante y sacrificar muchas cosas durante todos esos años, pero dije, bueno, voy a seguir siendo chiquita, voy a seguir siendo, ¿verdad?, doctora juguetes, pero voy a saber lo que estoy haciendo y la gente va a respetar mi trabajo. Y pues creo que eso fue lo que me llevó ahí, y si no hubiera surgido esas experiencias, si no me hubieran abierto la tienda al frente, si esta señora no me hubiera cuestionado, si no hubieran pasado todas las cosas que pasaron, me hubiera quedado en mi zona de confort y probablemente me hubiera quedado con una tienda de mascotas y ya. Sí, totalmente. Sí, también, o sea, el punto de vista que vos puedes tener, porque digamos, para otra persona que la menosprecien o que duden, entonces tal vez usted podrá decir, tal vez están dudando porque tal vez no soy suficiente, tal vez no soy capaz, o será que esto no es. Por otro lado. Ajá, y se va uno por esa bola y terminó en un guindo, ¿verdad? Básicamente. Sí, así entonces, todo está en las situaciones, digamos, cuando, o sea, hablemos lo del emprendimiento, cuando uno tiene un problema, uno tiene 2 soluciones o 2 posibles soluciones.
Es, lo asumo con la humildad, con el aprendizaje que tenga que llevar y que esto me lleve a ser mejor, o me apego a mi ego, que me dolió, que cómo es posible Y me echo a morir. Me echo a morir y no aprendí nada, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que ir mucho más por el otro lado. Total. Y no queda otra, ¿verdad? Porque si no, ahí es donde yo siento que es donde empiezan a fracasar los negocios, que me tocaron el ego, que peleé, que no funcionó. Sí. Y de ahí, el fracaso garantizado. Y esa es otra parte difícil de emprender, clientes. O sea, es complicado. Y clientes lidiar en redes con sociales, clientes, tras de todo ahora. Sí. Bueno, en redes sociales, en persona, o sea, todos tienen diferente personalidad. Lo pueden hacer sentir a uno muy mal. Que uno diga, ay, no, en serio, y seguro sí soy todo eso que me dijo, ¿verdad? Bueno, y ahí hay un punto importante que también hemos ido construyendo, a lo largo de los años, y es que muchas veces, ¿verdad? Uno en la desesperación de dar un buen servicio y querer hacerlo todo, pues también topa con gente de falta de respeto, ¿verdad? Sí. Y eso sí es algo que ya al principio pasamos historias de ultratumba con eso y quizás aguantábamos muchas cosas que al día de hoy pues ya no. Así como es tu elección venir a, digamos, recibir este servicio, para nosotros también es una elección dar, o sea, no es una obligación. Entonces, si ya se pasa esa línea de respeto, hasta ahí llegamos nosotros, por más que queramos, ¿verdad?, entregarnos, y creo que aún más sabiendo, digamos, en mi caso, yo soy apasionada, amo lo que hago, estoy dando mi 100%, y va a venir una persona a humillarme simplemente porque tuvo un mal día, no, ¿verdad? No lo permito. Y pues también es una realidad que no podemos quedarle bien a todo el mundo. Nuevamente, somos seres humanos, vamos a cometer errores hoy, mañana, cuando sea, pero creo que al final de cuentas no es enfocarse en no equivocarse porque va a pasar, sino también cómo vas a responder a esa situación, ¿verdad?, que quizás incomodó a una persona, o ¿verdad?, cómo actuaste tú y cómo actuó tu equipo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que todo esto es un aprendizaje continuo y con la humildad, ¿verdad?, necesaria, irlo afrontando. Así es. Entonces, no, wow, yo creo que ha estado demasiado interesante. Siempre nosotros decimos que aprendemos un montón, ¿verdad?, con cada persona que nos sentamos a hablar, y creo que estamos aprendiendo un montón de tu experiencia. Nos parece súper interesante. Y bueno, obviamente agradecerte, ¿verdad?, todo el espacio y el tiempo que pudiste sacar para compartir con nosotros este ratito. Creo que sería muy chido que nos contés, ¿verdad? Bueno, más que nada para los que puedan escuchar, digamos ya, no sé, como, ay, mira, me gustó mucho lo que hace Ivana y yo tengo una mascota que podría atenderme, entonces, tengo no sé. Gatitos. Ah, exacto. Contanos cómo te pueden contactar en redes sociales, cómo salís, ¿verdad? Cómo puedes ofrecerles el servicio, básicamente. Claro, bueno, básicamente nos pueden encontrar, creo que nuestra red más activa es Instagram, veterinaria Best for Cats, y mi perfil profesional, que es doctora Ivana de Aguiar, DRA Ivana de Aguiar. Por allí, puntos de contacto. Al día de hoy soy yo la que respondo, entonces, para bien o para mal, ahí estoy yo. Las redes las maneja Gio, te queremos. Es lo máximo, y eso fue algo que nos tocó delegar en algún punto, porque ya te dije que lo hacíamos fatal, y él es un artista. Entonces sí, por allí nos pueden contactar por Instagram, por WhatsApp 7170-7420, es nuestra línea, por ahí también es otro punto de contacto, y feliz, ¿verdad?, de poder atenderles cuando guste. Sí, 100% recomendada. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y compartir un ratito y ver como la parte buena y la parte no tan buena de emprender, pero que al final es algo chivísima también hacerlo con miedo, pero hacerlo. Y bueno, nos vemos en un episodio más de Trading Ants Podcast. Chao, chao. Chao. Gracias.